Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 8 de marzo del año 2023, en gracia de Dios, en torno a la meditación de la palabra de Dios en Fundación Amayá, en Campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Abya Yala, mal denominado América, y Laudato Si, nueva versión de lo que es la Tierra, el planeta Tierra, Gaia, desde otras perspectivas, y el universo, la creación misma, aunque muchos hablan de universos, y son miles de millones de universos, y se habla de mis universos, la reina, al estilo del mundo, la mujer objeto de una sociedad de consumo, desfigurada en su esencia, en su dignidad, por la divinidad que habita en su ser siendo, en el templo sagrado que es el corazón, morada del Espíritu Santo. Ese habitar, el oikos. Y es así como también en las mismas coordenadas o en la misma espaciotemporalidad energética que nos conecta el amor de Amayá Fundación, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, de esta fundación de todos, seres amados, que han habido, que hay conmigo y que habrán de haber. Y ese conmigo, permítanme corrijo, con su servidor, amigo y hermano, para que se saque de ahí el individualismo que tenemos arraigado, el yo, el ego, el juego del egos, el ego de este, el ego del otro, por tanto el ego de la otra, que nos tiene en un juego de apostadores en esta sociedad occidental. Es todos. Y por eso, con una licencia más que poética, metafórica, espiritual, sin transgredir la palabra de Dios en el Salmo 31, sálvame Señor por tu misericordia, porque lo imploraba el rey David frente al castigo, al dolor, el sufrimiento causado por los enemigos, los adversarios, los rivales, reyes o guerreros o militares de otras vertientes, distintas al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, en su preconfiguración con Jerusalén, cuando se hablaba de los profetas, Jeremías, como ha sido el caso hoy de la palabra de Dios. Y así como han sido ultrajados los profetas, los maestros y los sacerdotes desde el inicio de la humanidad, en que Dios empieza a hacer la revelación a cada ser, siendo prefigurado por él como heraldo, como precursor de la verdad y preformador de la humanidad para lo que habría de ser en la historia de la salvación, la llegada de su Hijo unigénito, del Padre Creador Jesús Cristo, muerto en cruz, y que continuaría con la Iglesia, cristianamente alma y cuerpo conectada, aunque hay otras iglesias, con su maestro, con su profeta, con su sacerdote. Solo que el Cristo, de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, rinde las tres condiciones, las tres personas por naturaleza, por legitimidad, en autoridad, dignidad y gobierno, de un Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente.
el Cristo maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces se podrá entender que en la historia de la humanidad se ha segregado una de esas cualidades, uno de esos atributos, una de esas llamadas hoy día funciones. O es maestro, o es profeta, o es sacerdote. Y asimismo se sesga, se reduce y se aísla con ese ego, con ese rótulo, con ese título, a todo ser siendo atomizado, individualizado, segregado. Y esa división es tanto interna como externa. Y en el supuesto abatimiento que habría de haber en el deber ser, que habría de ser íntegro, tanto afuera como adentro y en contorno, entorno y contorno, ser el mismo. Pero no ocurre así. La sociedad, la escuela, nos ha llevado a cada vez vernos más lejos de la realidad que es una y hacer creer que cada uno es dueño de la verdad que es una, Jesús, y que su realidad es la misma para todos. Y no dándose cuenta que son miles de millones de realidades que han habido, que hay y que habrán potencialmente crecientes. Amén. Que no podrán estar encima ni distantes ni distintas a la realidad única, que es la creación, que es el universo, que es la unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Por eso ese arquetipo que nos proponemos más, en gracia de Dios, en cambio, gnosis, fundación, Dios mediante en breve haremos la profundización, es también sujeto, porque ya es persona, en persona Christi, con gracia del Espíritu Santo, dejando que Cristo acontezca en cada ser siendo testigo de la verdad, porque Él es el camino. Y en la justicia divina, santificación, ser santos cada vez más, enamorados del amor, que es Dios. Y ahí podrá verse toda la versión que se ha querido construir históricamente por el mismo Dios en la escuela de Moisés, en la escuela de Jesús y en la escuela de la Iglesia, respectivamente, mosaica, mesiánica y eclesial. Ese es el ecumenismo. No es individualismo, no es materialismo y no es secularismo, donde cada quien se autoproclama Dios y se declara contra Dios o se aísla de Dios, como si se pudiera abstraer del mundo, de la creación, del universo, invisibilizarse, pasar desapercibido. Malas noticias. Eso no es posible, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Al corazón llega la Santísima Trinidad, la familia sagrada, y Jesús habita en todo corazón. Así no se le permite entrar, Él siempre está atento, porque desde antes de la creación ya toda alma tenía en su prefiguración el ser siendo que ahora cada quien podrá tratar de dar cuenta, pero que no tenemos conciencia de Él, porque aún no hemos conectado ese ser interior con ese ser exterior y este biotraje, alma, mente y cuerpo, y no hemos conectado en razón de su espaciotemporalidad energética, o sea que es sistémico, dinámico y complejo. Es cambiante, es itinerante, es mutante. Y no hemos comprendido que no es propio, que no es único,
y que no es potestad nuestra. Ni tener, ni poder, ni placer son los referentes de vida en plenitud. Todo lo contrario, desposeer, dejar de ser sí mismo y negarse el placer desordenado. Todo en el orden natural, pero es el que da la creación en el kairos. En su debido momento, espacio y forma. Procesos de vida eterna. Por eso la escuela de la conciencia ambiental, cada vez más comprometida con la versión que se quiere seguir tejiendo en Cristo. Ayer, en gracia de Dios, no pudimos entrar en profundidad en el desarrollo de las escuelas que se ha hecho mención anteriormente, pero que el Evangelio hoy conecta, y en Mateo, el evangelista San Mateo, con el anuncio por tercera vez de la pasión, muerte en cruz y resurrección que hace Jesús, que es la síntesis de su sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obra, de las obras, hechos y acciones en torno a sí mismo. Por similitud a lo que hemos querido ir configurando en gracia de Dios a la prefiguración que hacía antigua, pretendiendo una correcta lectura del orden natural. Sion, la Nueva Jerusalén, sistema del orden natural, pero que humildemente, en pobreza espiritual y por obediencia a Dios, PHO, pobres hombres obedientes, no como diría un colega y amigo cercano, Bernardo Zapata, PhD, pobres hombres diferentes, para poner allí lo que en el pináculo de la sociedad ha destinado como el ser más sabio, el ser más profético y quizás hasta inmolado, hasta creyéndose sacerdote, estableciendo sus propios rituales y sacrificios y formas de abnegación al estilo fariseico, y con los escribas y los tales saduceos que niegan la resurrección, que reniegan de Cristo y se burlan de Cristo para ponerse en el pináculo de la sociedad del mutuo elogio, en la zona de confort y en el éxtasis que da la vanagloria y no la gloria de Dios, y no dar gracias a Dios y no hacer la voluntad de Dios, sino que suponen que todo es por mérito, por esfuerzo propio y por el talento que es suyo. No lo llaman talento, poder, el tener capacidades y el disfrutar la vida, que es corta. Todos esos sofismas de distracción, galimatías, distopías generadas por el enemigo, el adversario opositor, desde el origen de la misma humanidad, con Adán y Eva, invitándolos a comer del árbol prohibido para que sean como dioses, conociendo lo que es correcto y lo que no lo es, entre el bien, que sería la voluntad de Dios, y lo que no lo es. Pero que en esa debacle se ha venido mostrando la historia de la humanidad, ese alejamiento de la realidad, de la verdad y de la plenitud, y caer en las trampas. O sea que ha sido histórico y Dios lo sabe perfectamente, por eso siempre lo subraya allí. Sean perfectos como el Padre es perfecto, decía Jesús.
Sean santos como Dios es santo, decía el profeta anteriormente. Y es la convocatoria de hoy de la iglesia. Seamos mártires, testigos del Evangelio, como lo fue Jesús en sí mismo. Testigo de sí mismo, porque Él es el amor, la verdad y la justicia. Así que, mis seres amados, la escuela de la conciencia ambiental tiene una resignificación en Dios. Ya no es suficiente con hablar de ambiente. Es más un embeleco de Occidente. Y es una distopía. Ese término, ese concepto. Eso cae en la varaunda de lo político, como todo lo que acontece por virtud de lo que se llama una sociedad de derecho, que así se considere en lo político correcto, sin la moral, y sin una moral en el orden natural, no es correcto a la derecha de Dios. En el bien vivir en la bienaventuranza de todos, habidos y por haber, que nos han enseñado en la escuela, incluso de la conciencia ambiental, viendo el medio natural, los recursos naturales, renovables o no renovables, hablando de que el hombre los puede intervenir para recuperar, restaurar, reutilizar las R's. Malas noticias. Eso no es potestad humana. La autoordenación es de la autonomía que es en Dios, del autor. Por sí sola, como toda criatura otra, cualquiera de nosotras, criaturas, almas de Cristo, almas de Dios, almas de la Iglesia. Ecumenismo. Háblese de iglesia como una unidad en la diversidad para la universalidad del ser. No necesariamente la religión, cualquiera, todas, habidas y por haber, porque tratan de reconectar con la divinidad. Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y hemos pasado por Babilonia, la confusión de las lenguas, y del lenguaje se ha llevado a más distopía, a más triple A, antagonismo, anacronismo y analfabetismo, en lo mismo que ha tejido la sociedad occidental con el capitalismo, esencialmente, aunque aparezcan allí bandos contrarios o distintos, que sería el socialismo y el comunismo. Bien común como forma de repartirse el botín entre más poquitos, pero nunca todos. El capitalismo cada vez más poquitos y tratando de no repartir el botín. Y por causa del patán, ese botín, hacer creer que la impronta, que la tenencia, es propia y que se puede conquistar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo. Malas noticias. El ser humano es finito. Su capacidad mental es finita. Su supuesta tenencia física es finita. Y su apariencia, que es a lo que menos le resta atención, espiritual, también es finita, que es la percepción. Nos autopercibimos santos, no lo somos. Nos autopercibimos, por tanto, justos, no lo somos. Y nos autopercibimos, por tanto, rectos, no lo somos. ¿Cómo que prescindir harían en el profeta Jeremías de ser maestro, de ser profeta y de ser sacerdote? No los necesitamos. No necesitamos iglesia. No necesitamos entrenamiento espiritual. Por tanto, crecimiento espiritual. Y por tanto, el dimensionamiento espiritual que haría la iglesia con el sacerdocio. ¿Quién puede autoinmolarse, sacrificarse en sí mismo, como llama ahí entre comillas modelo, como testigo, más bien,
como verdad, solo Jesús, que ha sido, es y será, además de omnisciente, omnipresente, omnipotente, como segunda persona de la Trinidad con el Padre Celestial, siendo Hijo unigénico, y el Espíritu Santo Paráclito, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, profeta y maestro. Y no hay otra versión. En la historia de la humanidad la partió por completo, antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Que en sí mismo se vea la coherencia entre sentir, pensar y actuar, por su ser, su vida y su obra, de sus obras, hechos y acciones. ¿Quién puede siquiera así contradecir algo? El patán, que va y coopta de la Biblia un término, una palabra, una noción, y la acomoda a su amaño para generar la trampa. Y echa la ley y echa la trampa. Entonces nos lleva a una sociedad del derecho que no es al derecho, que es la derecha de Dios. Tampoco a la izquierda, porque no se trata ni de derecha ni de izquierda, sino lo que es correcto en Dios y lo que no lo es. Porque ambas manos se necesitan. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, decía Jesús, pero reconoce que ambas hacen y se dan la mano. Y unidos, como toma el cooperativismo y todos esos signos que han habido, de la solidaridad, de la unidad, eso, tejido de confianza. Pero es que es en el corazón. Es tomarse a través del amor en conexión, cristificando, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo de contorno, cada quien en su mistificación. Ahí lo señala en el Evangelio de San Mateo Jesús cuando toma aparte y va sin segregar, siguen siendo allá la multitud, los muchos y enseguida los pocos, pero estos son más íntimos, son más cercanos, tienen un radio de acción más corto, una vinculación más directa, son más entrañables, y los otros son de la trama, pero están entramados en alma, mente y cuerpo, en el amor, porque Dios no es propiedad privada de ninguno, ni toma por privado a ninguno, le respeta en libertad de Dios su ser siendo. Libre albedrío como llama el derecho, libertad de asociación como llama el derecho, libertad de desarrollo como llama el derecho internacional. Hoy, por ejemplo, que el Día Internacional de la Mujer. Habráse visto exabrupto más grande que ese, que declarar por ley un día para la mujer, como también se declara un día para el ambiente, como se declara un día de la naturaleza como sujeto de derecho. Habráse visto ceguera espiritual, ceguera mental y ceguera emocional, que en lo material pueda verse como objeto más grande que eso. Habráse visto soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional más grande que en lo material como objeto de la persona que se ha hecho, cosa cosificada pueda verse en una sociedad. Habráse visto gesto más grande de vanagloria, de un ego mal educado, como dice Edward Aristizábal en la Fundación de Centro de Entrenamiento de Energías Renovables, uno de los asesores de la tesis doctoral en educación ambiental de su servidor, amigo y hermano, que da lugar a la construcción de base teórica en epistemología ambiental del orden natural, en particular para la versión universidad de la Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARAM Universidad, y que se tomó plan piloto esta región del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, pero que es para toda universalidad, universidad, pero en un universo, no miles de millones de universos. No es que sea una versión, sino que la creación es una, como el creador es uno.
como la criatura humana es una, que es la que nos interesa mirar, no porque sea el antropoceno y pensando solo en el hombre, no. Es porque la naturaleza humana y la conciencia ambiental está hechas para la naturaleza humana. La S en la mitad con S del ser y ciencia, que une fe, razón y pasión. Conectar esas tres virtudes, más que teologales, de una teosofía, de una autoría con Dios que es en la Sagrada Familia, es vincular esas dimensiones espiritual, intelectual y emocional en el ser. Si se quiere, la prefiguración está en Adán y Eva con la serpiente. Neuronal, espiritual, esa columna vertebral que conecta con la pineal y el resto, este biotraje, ahí están alma, mente y cuerpo. Y es cristiano, pero es también del budismo y es también de todas otras, el taoísmo, religiones monoteístas y también politeístas, de los mismos griegos. Es que de allá vienen las virtudes teologales. El Espíritu Santo, Paráclito, que hemos representado en la Iglesia Católica como la paloma, por gracia de Dios, se meditaban estos días en la palabra de Dios con Noé, el arca de Noé, el arca de la alianza, la mensajera de paz, porque habla de la paz de Dios con la humanidad, que en esa, según narra el autor sagrado, en esa destrucción que Dios hace de la tierra, del mundo, es una renovación, una sucesión planetaria y da una restauración, una reconfiguración, que sería todas estas nuevas generaciones, todas estas sucesiones progresivas, por tanto, valga la redundancia, hasta llegar hoy en día sobre la tierra para volver a sembrar. Hoy día se espera en el amor, en el corazón humano, en el Evangelio, pero desde allá, desde la creación, desde antes del pueblo de Israel, de la liberación del tirano por el pueblo egipcio, todo ello, desde los patriarcas y hermanos mayores, Enoc, así como Noé y otros grandes, que Dios tomaba como testigos de la verdad, portadores del verbo, de la palabra de Dios, para tener un legado a la humanidad, revelaciones que Él ha hecho a quien Él quiere, Elohim, como dicen los rabinos, en la ley mosaica, en la Torá, en sus 613 preceptos, pero que ya en la historia de la salvación ha sido un continuum. Y en ese continuum estamos vinculados en gracia de Dios para esa concienciación ambiental, esa conexión planetaria y esa trascendencia del ser, que es la transformación que hace Cristo. Por eso la conciencia con S en el medio. Muchos dirían conciencia, pensando en la ciencia, el conocimiento humano. No, es la sabiduría divina, integrada al conocimiento humano, pero por virtud del discernimiento que da el Espíritu Santo. Entonces esa virtud que se ha traído desde los griegos, de la sabiduría, ha sido allí asimilada en Occidente como conocimiento. Desvincula la sabiduría divina, porque hablar de mente y cuerpo, el alma la pone afuera, para poder soterradamente explotar, industrializar y comercializar el cuerpo humano. Pues si ya no hay divinidad, entra a ser cosa, una cosa pensante, que hoy en día la piensan o la retoman o la reciclan con el asunto de la revolución de inteligencia artificial, decía Pedro Justo Berrío, más bien Carlos Yepes, en un encuentro con Pedro Justo Berrío en la Cuaresma, preparación que hace a principios de este mes, marzo, que le secuestran su canal de YouTube a Carlos Yepes, se lo clonan los hackers, y presuntamente haciendo un daño, pero el alma de este hermano consagrado presbítero sigue allí
y en defensa de la Iglesia, en defensa de la verdad. Y hacía esa metáfora muy hermosa. Primero la revolución industrial, viene la revolución digital y ahora la revolución de la inteligencia artificial, que esa es la transhumanización. De todo ello, pues nos ocuparemos en su debido momento, Dios mediante, pero quede claro hoy con la síntesis que hace el Evangelio y la profecía de Jeremías, el Evangelio de San Mateo y el Salmo 31. Sálvame, Señor, por tu misericordia, que debemos seguir siendo testigos fieles. El sacerdocio se viene a ver como el martirio, tomando la cruz de Cristo. Pero no hay que sacrificarse, ya Cristo lo hizo, por los enemigos internos y externos, el patán, por los pecados, que son las faltas, es el ciclo completo de las causas, medios y efectos del daño propio, por acción, por omisión, o por una falsa reacción. Y también lo que queda después, que son los efectos por las culpas, los remordimientos, lo que no deja tener vida, no deja tener paz, ni libertad, ni felicidad. Por más que se tenga poder, riquezas, dinero, por más que se tengan títulos, honores y prestigios, un saber, un conocer, un aprender, y por más que se tenga acceso al placer mundano, placeres desordenados, eso no va a suplir la miseria humana que somos siendo, humus, y la necesidad de una conversión de Cristo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante, seguimos en sintonía. Queda entonces la secuencia diaria en lo posible, pero vinculando los tres espacios. Ama ya, Eka Ram, cambio gnosis. Si bien se logra hacer uno de ellos, se derivan los demás en una propia versión, conforme a la versión de Cristo, todos los días, por tres momentos, mañana, tarde y noche, laudes, vísperas y completas, en los oficios de lectura, que es el hábito de la conciencia ex ante, durante, ex post. Eso es la concienciación ambiental. Esa es la conexión planetaria, pero empieza con el personal, social, cultural y la trascendencia, pero en los primeros plexus, complexos, nodos íntimos. Hasta pronto. Muy agradecido. Bendiciones.